Hospital Nacional Cayetano Heredia. Bienvenidos, hola amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa, por compartir con su familia los conocimientos vertidos aquí. Amigos, estamos entrando a la consulta con el neumólogo. Nos acompaña el doctor Óscar Gayoso del Hospital Nacional Cayetano Heredia. Amigos, hace poco estuvimos conversando acerca de las cosas malas que trajo la pandemia del COVID, por supuesto, lamentando la pérdida tan grande de seres humanos, de compatriotas y en todo el mundo también. Pero después, viéndolo fríamente, nos dejó enseñanzas como que, por ejemplo, la gente ha aprendido a lavarse las manos. La gente ha aprendido a llegar a la casa y lavarse las manos. La gente ha aprendido que cuando uno está resfriado es mejor usar una mascarilla. La gente ha aprendido a prevenir. Parte de este problema era, por ejemplo, que uno se descuidaba de los resfríos y se tomaba por ahí una radiografía, y mucha gente post-COVID comenzó a tomarse tomografía de pulmón. Y eso hizo que por primera vez en muchísimo tiempo se descubran lesiones primarias chiquititas que no tenían complicaciones y que podían tener hasta cura del cáncer de pulmón, porque se detectó a tiempo. La inmensa mayoría de cánceres de pulmón se detecta en estadios avanzados. Y ese es un verdadero problema. Y se debe a la falta de prevención y a un diagnóstico retrasado. ¿Cómo se puede detectar tempranamente el cáncer de pulmón? Esa es la pregunta que le vamos a hacer al doctor Gayoso. Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Gracias, encantado. Y buena pregunta, bonita pregunta, y es una pregunta que todavía no tiene respuesta. Te explico por qué. El cáncer de pulmón generalmente es silente, es un asesino silencioso. El típico paciente de cáncer de pulmón que yo veo en consulta es un paciente que viene a consulta por un poquito de tos, enterito, sin ninguna emaciación, sin baja de peso, totalmente útil para la sociedad, y que en la radiografía tiene un problema que a veces es difícil de resolverlo, ¿no? Entonces, eso es lo típico, la típica historia del cáncer de pulmón. Entonces, durante todos estos años, estamos hablando de los años 70 del siglo pasado, hasta ahora se han intentado hacer esquemas de prevención y de detección temprana del cáncer de pulmón. El primer esfuerzo que se hizo fue con la radiografía de tórax normal, y se comenzaba a hacer a los pacientes que tenían factores de riesgo, gente que tenía antecedente de cáncer en la familia y que eran fumadores, se les hacía radiografías cada 6 meses, y bueno, sí, se diagnosticaron más cánceres, pero muy tardío. No sirve la radiografía de tórax simple. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer el examen del esputo. Es gente que está fumando, es gente que está botando flema, vamos a hacerle citología del esputo y vamos a ver si esto sirve. Mismo esquema, personas de riesgo con antecedente familiar de cáncer y que fumaban, tampoco sirvió. Dijimos, combinémoslo, radiografía más citología, no sirvió. Comenzó a aparecer el tema de la tomografía, y cuando apareció la tomografía, recuerdas tú que te decían que los cortes eran de 2 centímetros, de 1 centímetro, entonces eran tan grandes los cortes. Hay que entender qué cosa es la tomografía. Ese segmento de 2 centímetros te lo reducen en imágenes a una línea. Entonces pueda que una lesión no se vea, desaparezca en los 2 centímetros. Entonces tampoco nos sirvió de mucho la tomografía convencional. Cuando aparecieron los sistemas de tomografía de multicorte, helicoidal multicorte. La helicoidal de multicorte, ahí se comenzaron a ver, porque ahí tú puedes hacer cortes tan delgados como de 1, 2, 3, 4, 5 metros, a pedido del cliente, digamos, ¿no? Claro, que el radiólogo va a trabajar más, claro. El radiólogo va a tener que gastar un poco más de tiempo, pero se pueden hacer cortes muy finos. Entonces, cuando tú comienzas a hacer cortes muy finos, ya comienzas a ver lesiones nodulares o lesiones pequeñas. Entonces, las lesiones que antes nosotros buscábamos eran las lesiones sólidas, es decir, las lesiones que tenían nódulos, pero sólidos. Sí. La tomografía nos trajo un problema,
que te detectaba nódulos medio fantasmagóricos, subsólidos. Ya, okay. Gelatinoso, por decirlo, bueno, coloidales, pues ya. Sí, no tan sólidos. Entonces sí te detectan los nódulos. Ahora el problema es cómo le hacemos el diagnóstico, porque son nódulos que son pequeños. Te puedo detectar nódulos de 3 milímetros, de 4 milímetros, de 5 milímetros. Entonces, la idea es de que ahora ya existe un acuerdo bastante amplio de lo que son las sociedades de radiología, las sociedades de los neumólogos. Entonces, en la sociedad de los neumólogos ahora, si nosotros tenemos una persona de alto riesgo, fumador, con antecedente, papá que tuvo cáncer de pulmón, la mamá que tuvo cáncer de pulmón, ni hablar, tienen un riesgo altísimo de hacerlo. Entonces, a ellos les pedimos tomografía de alta resolución, con cortes muy finos. Entonces, ahí podemos detectar los nódulos. Si a mí me detectan un nódulo, entonces la pregunta siguiente que yo voy a hacer es, ¿cómo me lo vas a estudiar? Porque todos los métodos que hay para eso son cruentos. Una broncoscopía, si el nódulo es muy periférico, no llega. No llega. Si el nódulo es muy central, sí puedo llegar con la broncoscopía, pero difícil a veces de que yo pueda asegurar de que he mordido el sitio correcto y que estoy sacando el material adecuado para poder hacer el diagnóstico de ese nódulo. A veces pasa de que tú entras, lo biopsias y aún cuando lo haces con digamos, medios radiológicos de ayuda, te puede fallar. Entonces, hay toda una metódica. Entonces, en general, un nódulo de menos de 8 milímetros se observa. Se aplica lo que dicen los gringos, el wait and waiting. Miro, observo y espero, ¿no? Y le tomo una tomografía en 6 meses o en un año para ver cuál es la evolución. ¿Ok? Si es más de 8 milímetros, sí le tienes que caer encima a ese nódulo. Incluso de frente a, o sea, biopsia ya, prefiero sacar el cuadradito. Puede haber alguien que sea muy animado y diga, ya, yo quiero que me lo saquen. Y sí, sí es posible. Pero antes que eso, lo que le puedes hacer es un PET scan. Ajá, actividad. Esta es la emisión de positrones, correcto, ¿no es cierto? El PET scan, un scan de emisión de positrones. Muy interesante esto, nunca lo hemos tocado en el programa. Mucha gente probablemente no sepa qué es el PET scan, pero ve actividad. Básicamente, sí, actividad metabólica. Entonces, ve, donde se pone rojo es donde está caliente, porque hay algo que está pasando. Algo que está comiéndose el azúcar. Porque lo que te ponen es glucosa radioactiva. Ajá. Y en donde come la glucosa radioactiva generalmente es el tumor. Ahí está el tumor. Entonces, si yo tengo una lesión nodular y mi PET scan me sale positivo, ¿no? Hay que hacer algo más. Hay que hacer algo más. O le meto la aguja, una biopsia por aspiración, ¿no? O le entro con el broncoscopio, una biopsia con la broncoscopia, que también es posible, o lo que tú dices, vamos y lo sacamos con... Pero el problema también para el cirujano es, tú cuando entras y tocas el pulmón, y si el nódulo es muy pequeño, no lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar. Entonces, ahí lo que tienes que hacer es, tienes que recurrir a que el intervencionista te marque. Te marque. Como hacen mama. Claro. Mira, como hacen mama, un arpón, la colocación de un agujero. O le meten azul de metileno, un tinte. Claro, otra cosita, no hay estereotaxia para el pulmón, por ejemplo, como podría hacerse en el cerebro, que podría ser una alternativa por las reconstrucciones tridimensionales que se hacen con las imágenes. Claro, pero lo que pasa es de que recuerda que tú tienes el corazón que está latiendo. Ah, y el pulmón que hace así. Y el pulmón que respira. Entonces, la estereotaxia, no. Tiene razón. Lo que sí hay es una cosa que se llama una broncoscopía dirigida con... es como si fuera un GPS del pulmón. Te tomas una tomografía y tú entras con el broncoscopio que tiene un sensor y el tomógrafo te va diciendo, no, por ahí no, ándate por el de la derecha, ahora sube hacia arriba. Entonces te dirige para que tú llegues... Pase por la carretera. La señorita que te dice, voltea a la derecha. Igualito, ¿no? Amigos, pero acá lo ideal es que primero es prevención. Número 2 es prevención. Número 3 es prevención. Así es. Pero si usted tiene los factores de riesgo, familia directa, con enfermedades oncológicas,
en relación al cáncer de pulmón y además es fumador o ha sido fumador, tiene tos a repetición, es candidato para de todas maneras acudir a un médico Y especialista. más de 40 años. Y más de 40 años. 40 años es el momento en donde ya se comienzan a activar, ¿no? Pero hemos visto gente muy joven también que ha tenido este problema, De ¿no? acuerdo. Bueno, hemos tratado de sacar de tener esta charla para ver si existe efectivamente en un... O sea, así como hay, ojalá hubiera de próstata, ¿no? O sea, Algo. una quizá maravilla, pero va a haber seguramente en Está el en futuro. eso. Estamos en eso Está para en eso. encontrar un marcador tumoral de cáncer de pulmón, Claro. que sería un gran avance científico. Mira, quienes tienen un montón de ese tipo de problemas y mucha investigación, increíblemente son nuestros amigos los chinos. Los chicos. Los chinos, para que tengas una idea, nosotros consideramos gran fumador el que se fuma 5 paquetes año. Bueno, para un chino ese es un aficionado. Tiene que fumar más de 20 paquetes al año, ¿no? O sea, para que lo consideren fumador. Entonces los chinos tienen gente que fuma y fuma bastante. Y ellos están haciendo una mezcla de marcadores, no uno, están empleando varios. Entonces son como 8 marcadores y los están comparando con imágenes y los están comparando con antecedentes. Y hay avances en ese tema, pero posiblemente no sea un solo marcador, sino sea un panel de marcadores. Okay. Ahora, el tema es el siguiente. Eso funciona en China. ¿Funcionará en una población que no sea de origen asiático? También tiene que ver. Ahí también. Tiene que ver. Otra de las cosas, los vapeadores, por ejemplo, que está muy de moda Los también, vapeadores. tienen el mismo riesgo del fumador. Y quizás hasta mayor, porque Hasta los mayor. vapeadores no son conscientes de que eso hace daño, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias. En realidad, muchísimas gracias a ustedes, amigos, por su gentil atención. Muchísimas gracias al doctor Gayoso. Ha sido, como siempre, pero muy didáctico y espero que ustedes hayan también captado el mensaje. Hospital Nacional Cayetano Heredia. Ministerio de Salud. Compunche Perú, Gobierno del Perú.